me prestó 5. Mira, las grandes civilizaciones, Roma imperial. Y yo, wow, qué interesante. Y cuando vi un apartado, todos los libros son... vi un apartado que todavía me llamó más la atención. Y todavía esto nos da más la razón. Expansión del cristianismo. Expansión del cristianismo, mira. En la enciclopedia de Roma. Voy a leer un poquitico. En la época final del Imperio Romano, el cristianismo se convirtió en la principal religión, inicialmente fuerte entre las clases más humildes y opuesto al culto imperial. Acabó siendo permitido con la promulgación del Edicto de Milán por Constantino, después de que ganara una batalla tras soñar con el símbolo de la cruz. Finalmente, con el Edicto de Tesalónica, se convirtió en la religión oficial. El obispo de Roma ganó importancia tanto religiosa, lo que estamos hablando, ¿no?, como política. Siempre el poder absoluto corrompe. Bueno, ahí dice, se convirtió en papa y designó a Roma como el centro del cristianismo. Bueno, ahí está, muy interesante. Entonces, estos tenían Torá, no reconocieron a Jesús como el Mesías, pero tenían Torá. Estos, la fe, la Torá y la fe en Jesús, y estos, el cristianismo, que es lo que tienen por excelencia. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, muy bien. Y claro, nosotras sí sabemos que el pastor, el líder, el pastor en una iglesia evangélica, o el sacerdote en una misa católica, o el líder en una iglesia mormona o adventista. Sí, claro, sí se lee el Antiguo Testamento, no es que no se lea, pero por excelencia, ¿qué es lo que se cree en el cristianismo? Nuevo Testamento. Por esa teología de reemplazo, que fue la primera clase de este año, teología de reemplazo, que nos dijeron, no, ya Dios terminó una relación con un pueblo Israel, porque esto y esto y lo otro, y entonces ahora hay un grupo nuevo que es la iglesia. Entonces, si es la católica, pues dicen que son ellos. Si son los evangélicos, ¿qué son ellos? Si son los testigos de Jehová, ¿que habla con ellos? No, son ellos los selectos, los escogidos para ser salvos. Ahí pueden entrar para la filosofía. Bueno, entonces... Y ahí entonces... no cabe, perdón, en el Nuevo Testamento poner los mandamientos. Claro que los mandamientos los tenemos porque Jesús habló de los mandamientos, ¿cierto? Claro. Están en los cuatro Pero evangelios. la práctica en sí de lo que es el cristianismo nos aleja completamente de los mandamientos, ¿sí? Por eso es que el cristianismo que hoy conocemos de la verdad, de la Biblia, de las escrituras, ¿cierto? O sea, el cristianismo ha tenido, digamos, varias etapas evolutivas y finalmente siempre ha estado alejado de la verdad de la Torá, de los mandamientos, que uno siempre tiende a decir, así como dijo Elizabeth, del judaísmo. Pero luego ¿Jesús quién era? No era un judío de la tribu de Judá, que por cierto fue muy contundente y muy clarito, y que dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a que se cumpla. Y los mandamientos de aquí atrás fueron de cumplimiento perpetuo, no sí. Tienen fecha de caducidad, de vigencia. Entonces, sí que el cristianismo pues ha estado alejado de la verdad. Por eso es una mezcla. Y por eso en el cristianismo se creen cosas como la inmortalidad del alma, un tema de cielo, infierno, ya eso lo vamos a ver Dios mediante el año entrante. La Biblia Dios no ha prometido cielo, ¿cierto? Ni tampoco infierno. El infierno es un medio de destrucción, pero ya, se fue. Sí. Chao, se acabó. Chao. No que los siglos de los siglos, por los siglos. Sí, pero eso hay que estudiarlo, ¿sí? ¿Sí ves? Bueno, en esos aspectos que el cristianismo, como es el resultado de este sincretismo, se fue alejando. Les voy a leer algunos aspectos de los que se fue alejando. Perdón, se dice que es un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis. Entonces el cristianismo minimizó el Antiguo Testamento, ¿cierto?
Se minimiza porque pues no, eso es para los judíos, nosotros no, porque ya con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, ahí se dice. Se añadieron, todo lo puedo en Cristo que me y sí, fortalece. pero obedeciéndole a Él, Pero obedeciendo. porque lo contrario, añadieron costumbres romanas. Costumbres romanas. Añadieron costumbres romanas. Se cambió el sábado por el domingo y ahorita ya vamos a mirar. Vamos a eso, ¿no? Sí, pero mira que para llegar a eso es necesario hacer este parangón histórico. Se cambió el sábado por el domingo. Porque, ya ahorita lo vamos a mirar, el Imperio Romano no quería tener nada que ver con esto. Con los judíos. Nada que ver. Y en algo que se distinguían estos y estos eran la observancia del día de reposo, porque es que esa es la señal del pacto. Observar el día de reposo es la señal del pacto. Yo siempre he dicho, un casado, ¿cómo se sabe que es casado? Porque carga una argolla. Claro, yo sé que ahora a la gente no le gusta usar, pero se supone que el casado, para eso se... Y entonces sabe uno que hizo un pacto con una persona. Se cambiaron las festividades que Dios dejó para su pueblo, del Levítico 23, entonces ahí fue muy fuerte. se cambiaron, ¿por qué? Pero fue un sismo religioso. Eso fue muy fuerte. Es un cambio total. Un sismo religioso. Entonces las fiestas del Levítico 23, que a veces, eso lo aprendí hace poco. O sea, yo, wow, mira todas estas, o sea, hay 7 fiestas, aparte del Shabbat, ¿no? Donde es para pasarla bueno, para pasarla sabroso. Sí, ¿verdad que sí? Sabroso con las fiestas, porque Dios no quiere que estemos aburridos. No, las cambiaron. No más oficio en la casa. No queremos estar, el imperio no le gusta parecerse a nadie. Entonces, ¿qué metieron? Un ejemplo chiquito, Navidad. Que se supone que Navidad que celebra, que el nacimiento del Mesías. Pero acordémonos que el 25 de diciembre, ya vimos, tiene un origen pagano. ¿Y qué es lo que queremos? Este grupo siempre ha estado depurado, y por eso al día de hoy los que están muy correctos en ese sentido, pues son estos judíos, ¿sí? Porque Dios dijo, no imiten las costumbres paganas, no se vayan en pos de dioses ajenos. Eso se los repite por montones allá en la Torá. Entonces, una fe, ellos han tenido, este grupo, una fe depurada completamente de Los romanos. creencias paganas. Es que hoy en día hasta las cosas que uno puede comprar para decoración en la casa uno tiene que saber. Está de moda ahora un señor gordo, barrigonzote. ¿Quién es? Esa es una deidad del hinduismo, Buda. Pero si mi lealtad es para Dios, el creador del universo, bueno, entonces yo tengo que ver hasta qué pongo en mi casa. Hoy en día Todo eso se trata de lealtad. absolutamente todo a todo. Sí. Si usted va a un nutriólogo, le dicen haga Meditación. yoga Sí, que tiene origen en la India, ¿no? de la India. Pues yo Para sé. seguir. Mire, mi tortica está lista, No, yo la dividí antes de comerla, por si Bueno, acaso le interesa perfecto. a alguien. Estoy aquí. Bueno, entonces vamos ahora a hacer como a citar referencias bibliográficas, cosas que dijeron un fulano, un sutano, un mengano, y ahí vamos corroborando. Todo eso se encuentra, ¿no? En páginas de Por internet se consigue todo. enciclopedias, libros, bueno, una recopilación que hice ahí lo mejor que se pudo. Estábamos, desde la época que estaba aquí el Mesías, unos añitos después, mencionamos que Tito Vespasiano destruyó el templo de Jerusalén. O sea, él comandó una guerra judeo-romana, ¿sí? Destruyó Jerusalén, el segundo templo, mató muchos judíos, otros fueron vendidos como esclavos. ¿Qué hizo después de eso? Colocó un impuesto, el fiscus judaicus, a los judíos solo por el hecho de ser judíos. Pero un Más momentico, ese Tito era un comandante militar ¿de dónde? de los romanos. Avancemos, porque esto acá es como, nos toca así avanzar, prontico y si no.
Tertuliano hubo un padre, pues el que yo les mencioné, un padre de la teología cristiana, más o menos vivió para el 160 al 240, que dijo que el gran circo de Roma estaba dedicado al sol y que el pueblo de Roma rendía culto ahí y que por eso no tenía techo, porque era Eso me interesa, para glorificar me interesa a mirarlo Dios porque el circo romano, el circo romano. No tenía Claro, techo. eran los que se oponían romano dirigido a culto del al sol. culto al sol, los que se oponían a las creencias del Imperio Romano eran llevados ¿a dónde? Al circo romano, eso lo sabemos. Bueno, Y echados a los leones. Exacto, avanzamos. En el año Es un sitio que yo no 215, quisiera volver en mi vida. Entonces, que no hay. Uy, al Bueno, circo romano. eso me causó Impresión. Tiene una mala energía, yo me unas imagino. energías pesadísimas. Yo no alcancé sino a subir, dar una vueltica así y mi hijo dijo, vámonos de aquí. Todos íbamos de aquí. Nadie quiso darle la vuelta ni nada de eso. Bueno, más Las adelante, energías muy en el pesadas. 215, un emperador romano de nombre Caracalla estableció el culto al sol como un culto al emperador. Caracalla, en el 215, Voy a colocar el estableció síndrome, el culto al sol culto al sol. como un culto al emperador. Y que lo que les estaba diciendo, para esa época ya el culto al sol había absorbido el culto a otras deidades. Porque sí, claro, eso había muchas deidades, ¿cierto? O sea que era como una especie como de ecumenismo. Ecumenismo es donde confluyen Muchas. una creencia, otra creencia, pero cada cual siempre guardando su espacio. espacio, por decirlo así, ¿no? No igual que el sincretismo, que el sincretismo sí es como Es mezcla. meter todo en una licuadora y lo que resulta Lo contrario ¿sí? es que Ecumenismo. Sí, porque mira, hay convenciones ecuménicas donde se reúnen, por ejemplo, los ecuménicos. llegan los árabes, llegan los judíos, llegan Catecúmenos, me acordé, muchachas. ¿Cómo? La parte de la religión donde Los católicos catecúmenos. catecúmenos. Vean. Pero hay concilios ecuménicos. hay Sí, concilios ecuménicos claro. donde llegan representantes de diferentes religiones, pero diferentes cada cual iglesias. finalmente sigue guardando. Es que el cristianismo es el resultado de la mezcla, por eso vamos viendo ahí más adelante. Bueno, para el 354, ya vamos bien adelantadas, está Agustín de Hipona, San Agustín. San Agustín, ¿cierto? Muy Conocido. bien, ese me El gusta otro día mucho. me estuve Pero entonces, leyendo algo sobre San Agustín de la Préstenme Iglesia atención. que me impactó. Préstenme atención. ¿Qué pasa con Agustín? Él hizo un tratado contra los judíos y planteó unas tesis. Les voy a leer 2 títulos de esas tesis que él plantea en su tratado contra los judíos. Una es ejemplo del rigor de Dios en la reprobación de los judíos y de su bondad en la admisión de los gentiles. La ceguera de los judíos demostrada por la escritura del Antiguo Testamento. Yo leí todo eso, pero claro, eso arma un revuelto. Otro que me parece, y de verdad esto da risa, los libros del Antiguo Testamento nos pertenecen a nosotros, los cristianos, y sus preceptos son cumplidos mejor por nosotros. Que por los judíos. Eso opinaba San Agustín. Sigamos. Entonces, el culto al sol, ya lo habíamos dicho, viene desde los tiempos de Nimrod. Entonces, los cananeos, que los menciona tanto la Biblia, adoraban al sol. ¿Y cómo se le conocía? Que lo leemos, Baal. Eso lo leemos bastante. Los griegos también adoraban al sol. ¿Y cómo se llamaba esa deidad? Apolos. Los egipcios adoraban al sol. ¿Y cómo se llamaba? Serapis. Los persas, Mitra. Y entre los latinos, o sea, los de Roma, se llamaba Sol, el Sol. A Nerón, que fue un emperador. ¿Le molesta si me vuelve a repetir? No. Los cananeos adoraban al sol y se les conocía Baal. como Baal. Los griegos como Apolos. Los Despacio, egipcios, griego, los griegos, Apolos. Ya. El otro, Los egipcios, egipcio, Serapis. Serapis. Los Los persas, egipcios, Serapis. Egipcios, eso me suena. Mitra. ¿Los cuales? Los persas, Persas, Mitra. Mitra. Siempre la adoración al sol estuvo en todos los imperios.
Pero mientras era el sol también se lo programaban Con así. el nombre. Sí, de acuerdo con el imperio. Eh, Y los latinos, o sea, Roma, Roma. con su idioma latín, Pues sol. sol. De hecho, Nerón, un emperador que vivió entre el 37 y el 68, muy cerquitica de la época del Mesías, levantó una estatua al sol y las tropas de Vespasiano, el que fue y destruyó el templo de Jerusalén, cuando regresaban de la destrucción de Jerusalén, tenían la obligación de ir a adorar al sol, allá en esa estatua que Y acordándome bien de la figura, tengo aquí como la imagen de la figura del sol en diferentes etapas de las culturas, y es más o menos parecida. Sí, porque Sí, es este círculo así con los ¿Todo? rostros así. Sí, unos que es el brazos, mismo. Sí, es muy parecida. Estoy pensando en la parte de lo que hay conocido. del Hace simbolismo. muchos años Sí, el simbolismo, sí. Que- Hace poco fue No, el día del que hace mundo. 5 años. Bueno, después llega Constantino el Grande, Ay, ¿dónde un fue? emperador muy conocido, o nos es muy familiar. ¿Quién era Constantino? Un adorador acérrimo del sol invictus, o sea, el sol invencible, ¿no? Impone entonces, como emperador del Imperio Romano, entonces él impone la observancia del día honrado del sol como un día oficial en todo el imperio. Eso está en el libro Corpus Juris Civilis, volumen 3, tal. Proclamó una ley, me acuerdo hace un mes que Nora algo googleó y nos leyó que él proclamó una ley el 7 de marzo del 321, obligando a que todas las personas del imperio rindieran adoración, veneración al sol. Dijo que todos los jueces, que los habitantes de la ciudad, mejor dicho, todas, en ese contexto el imperio romano manejaba las castas, ¿no? Los patricios, los plebeyos, los clientes, bueno, que todos adoraran. Artesanos, Los sí. artesanos, dice también, Esclavos. Sí. esclavos que adoraran y rindieran culto. O sea, él oficializó eso. Un historiador de nombre Paul Veyne dijo lo siguiente, abro comillas: la importancia de Constantino en el decurso de la historia humana se revela muy gigantesca en cuanto que instaló la iglesia en el imperio y con ello facilitó que el cristianismo pudiera convertirse un día en una de las grandes religiones del mundo. Sí. Obviamente eso es así. Bueno, avancemos. Para el año 366, Silvestre, un obispo de Roma en tiempos de Constantino, cambió el nombre del primer día de la semana por el Día del Señor. Claro, y eso sí ya nos es muy familiar, que el Día del Señor, el domingo es el Día del Señor, todo eso se ¿Él dice era así. de dónde? ¿Cómo es que se llama? Romano. Para hacerle la Silvestre, un obispo. Silvestre. Silvestre. Dangond. En el concilio de la Odisea, allá en esa época, decretó oficialmente la transferencia ¿Cómo se del llama el día señor? Silvestre. Dangond. Pero ¿Pero mira, él era qué? un Él obispo era de Roma. Un obispo. Ya No, cristiano, es no que romano, es más católico. fácil que Sí, se preste atención obispo. a la idea y luego toman un Pero es que recuerdo. usted no da tiempo a copiar. No, aquí estamos pues por lo que estoy charlando. Esto es una historia. No, y no hay problema, para eso yo le puedo No, pero es que así se le graba las- uno, los apuntes. audiovisual. Pero está bien que copien, me gusta que tomen nota, claro, que Yo bonito. tomo nota de lo que Mira, quiero investigar. El concilio de la Odisea, allá en esa época, para el 366, ahí Concilio de se la Odisea. decretó oficialmente la transferencia de la observancia del Shabbat al domingo. ¿Y qué dijo este señor? Dijo, los cristianos no deben judaizar, sentándose sin hacer nada el Shabbat. Judaizar, ¿no? Interesante esa palabra. Sino que deben trabajar ese día. Y si se descubre que son judaizantes, que sea anatema, o sea, que sean malditos. ¿Y saben qué me hace acordar? Ya sabes para dónde voy. O sea, ustedes no trabajan para no ser malditos. No, pues imagínense, al Claro, contrario, nosotros hoy que celebramos el es bonito cumplir la cita, el date. Yo cada viernes tengo un dating, un Ay, special yo- date. yo Pero tengo mire, otro día. mire lo que dijo este señor, que los cristianos no deben judaizar. No deben judaizar, o sea, que no se parezcan como a los judíos, sin hacer nada al Shabbat. Y saben, que les cuento, eso ya ustedes lo saben, cuando una parejita, Amparo y Alberto, que no volvieron,
a Amparo, muy amable, ella mandó un audio como de 2 minutos dando toda la razón por qué no volvía. Una de las razones en el audio por las que ella dijo, no porque el audio me lo mandó a mí, por las que ella no, pues como lo iba a oír, millones más risas. No, porque ella no había podido reenviar. Había el podido, internet. pero No, por porque eso le era está yo contando. soy la que hago la invitación, entonces Ella ella claro. y amable, porque Sí, puso amable, un tono amable. de voz amable ahí en el audio. Ellos son amables. Y fue muy directa y muy sincera. Y en las razones que ella argumentó para no seguir asistiendo, ellos como buenos cristianos evangélicos, me dijo que, digo, yo lo que entiendo es que tú en tus charlas es como que debemos adoptar las costumbres de los judíos. Eso me acuerdo perfectamente. Y mira desde dónde viene eso. Cuidado No es con los adoptarlo, judíos, estamos hablando de la Torá. judaízan, ¿no? Cuidado, acuérdense lo que nos pasó con otro señor aquí en Fusagasugá, que después Sí. en un en vivo en YouTube, cuidado con los que el chaval, que no sé qué. Cuidado con esa gente. Y que estuvieran hablando brujería, el chaval está en la Biblia, o sea, está ahí, entonces, no sé, pero fíjese que todo eso viene desde tiempos atrás. No pueden judaizar, no hagan como los judíos, pero Jesús vimos hace ¿Es un mes judío? y vimos evidencia de Jesús que observaba el día de reposo. Y cuando resucitó tampoco dijo, bueno, entonces ahora cambiamos del sábado al domingo, siendo él el dador del mandamiento, que Jesús es el mismo Dios hecho carne. Si él es el dador del mandamiento, pues él es la única autoridad para haberlo cambiado, cancelado o movido. Bueno, sigamos. En el año 386, en el concilio de Aquilea, se reconoce el cambio de 10 solis, o sea, día del sol, a 10 dominica, es decir, día del Señor, domingo. En el año 692... Pero aparte del concilio... La Odisea. de la sí. Odisea. Claro, porque Sí, es como que eso fue era ahí donde se concilio, hizo la. De en el de Odisea, se hizo una La- transferencia transferencia de al día... observancia de Shabbat al domingo. Sí. Sí. Pero es que esos concilios siempre, no sé Renuevan, cuánto sí, los hacen, claro. no tengo idea de eso. Y los en van realidad. ratificando. Pero van ratificando. fíjense que van Ratificación. ratificando, y desde la época ya de Constantino, ¿no? Que Ya declaró Constantino lo el había día del declarado. sol. De hecho, en inglés, ¿cómo se dice domingo? Sunday. Día del sol. ¿Viste la Sunday. influencia? Para ¿no? tomarnos el... Exacto. Ah, Nora iba a preguntar. Día del sol. Sí. Sí. Mire, ¿sabe qué supe con este Mira, sacerdote? eso sí no me había notado. Porque nosotros estuvimos hablando acá este tema, que cómo ellos hacían lo del evangelio, ¿se acuerda? Entonces él me decía que ellos allá en el concilio tienen 2, 3 libros, no le digo mentiras y 2 o 3, no me acuerdo en este momento, 2 libros, y esos libros, ahí está qué se debe decir para la misa del lunes, qué para los martes, qué para el Cuando miércoles. son diferentes No, temporadas. perdón, Entonces está el domingo de no sé qué. de Ramos, todo eso, pero No, ¿qué quiero está decir yo? Cuaresma, está el que estamos ahorita, que es sobre el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen 2 libros y cuando acaban ese libro empiezan con el segundo y ya cuando empiezan con el segundo vuelven al primero. Entonces ellos sí, o sea, para mí eso es manipulación, no sé. Bueno, Porque hay cosas que sí. mira, sigamos, Aunque es bien. sigamos para finiquitar esto y nos queda el momento libre para hacer las apreciaciones que Bueno. se tengan. Para el año 692, en el otro concilio de Trulo II, se prohibió cualquier reunión o servicio en culto de Shabbat. Quiere decir que siempre ha habido en todas las épocas un grupito de personas fieles a los mandamientos y al mandamiento de observancia del Shabbat, siempre, que si prohibían y decían que no, era porque había personas que lo estaban guardando. Más adelante, en el Concilio de Trento, ya para el 1566, ¿qué se dijo ahí? Comillas, complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día de Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. El concilio de Trento. ¿Sí ve? Al día del Señor. Lo que no dijeron fue, ¿cuál Señor? Yo diría que el Señor Constantino. El concilio de Trento. Sí. Bueno, entonces, traje por acá impreso una
apartado del catecismo de la Iglesia Católica Pero en Romana. 1500 no sale también este señor Lutero. Ah, no, sí, eso está ahora. Bueno. Lutero con la transformación. Sí, de ya la- ahorita miramos Yo qué les pasó con cuento que Lutero. me he visto en estos días un programa de arqueología y antropología sobre todo lo de la Biblia. Cómo encontraron cada libro de la Biblia, cómo fue recuperado, en qué sitios fueron recuperados. Y qué bueno que está recuperado. Lo fueron recuperando los escritores. Claro, qué bueno. Muy Bueno, yo interesante, imprimí interesante, este claro. anexo, este es un anexo a la charla, el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, una partecita que es precisamente con el tema del día de reposo. Aquí dice, tercera parte, la vida en Cristo, segunda sección, los 10 mandamientos, capítulo primero, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo tercero, el tercer mandamiento, dice acá. Por cierto, no es el tercero, es el cuarto. Bueno, que vi varias cosas interesantes. La primera, en este apartado sobre el tercer mandamiento, lo tienen ellos, pues ellos empiezan citando la escritura. Citan Éxodo 20, tal cita con tal versículo, y Deuteronomio 5, que eso lo vimos, que es donde están las 10 palabras o 10 mandamientos, y donde dice que se observe el día de reposo. Entonces acá está, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios, no harás ningún trabajo. Eso lo leemos en la Torá. Y también colocan otra cita de Marcos 2:27, dice, el sábado ha sido instituido. ¿Ese lo sacaste de dónde? De la página www.vatican.va. Página del Vaticano. Mira lo que dice acá. Entonces ponen, interesante porque arrancan con Torah, o sea, Con cita con bíblica. cita bíblica de la Torah. O sea, ¿cómo es que le digo yo? El fundamento legal, la norma, lo que Dios dijo. Y luego corroboran con una parte que habló Jesús. Dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Es uno de los títulos, como se le dice a Jesús, el Hijo del Hombre. Bueno, entonces acá hay varios subtítulos, así de lo que rescaté. Entonces, el primer subtítulo es el día del sábado. Entonces hacen ellos una explicación, como una remembranza, no sé, de desde cuándo viene el día de reposo señalado. Entonces, que sí, que es el tercer mandamiento del decálogo, que proclama la santidad del sábado, que entonces debe ser completo, día de descanso, consagrado al Señor, y citan Éxodo 31:15. Más adelante, entonces, ellos dicen, sí, claro, la Escritura tiene este día porque Dios mismo descansó en el día séptimo, tal. También dicen a ellos acá que es como un memorial, guardar el día de reposo es como un memorial del día en que los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Dice acá, Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de alianza inquebrantable. Aquí lo he dicho, es señal del pacto o alianza inquebrantable, es lo mismo. O sea, me parece súper, súper interesante, muy bonito. El asunto es que aquí en el segundo subtítulo, el día del Señor, se empieza a desdibujar la situación, porque entonces es cuando empieza y aplican teología de reemplazo. Entonces tienen otro subtítulo, el día de la resurrección, la nueva creación. Entonces, que Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, dice Mateo 28, Marcos 16, y nosotros estudiamos pues que Jesús es que no resucitó el domingo. Y si así fuera, para dar una ventajita de que hubiera resucitado el domingo, pues eso no elimina el mandamiento, porque el mandamiento fue perpetuo, y el mismo dador no lo hubiera dejado saber, ¿no? Dice acá, o citan San Justino Apología tal, dice, miren, nos reunimos todos los días del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo, es el mismo día, Jesucristo nuestro Salvador. Luego dicen que el domingo es la plenitud del sábado, y así sucesivamente. Ustedes hacen una explicación a que sea el domingo, pero que el sábado también. Es curioso, que sí, pero no. Claro. Sí. Y los romanos fueron los que le colocaron nombre a los días. Sí. Sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Más adelante dice, gregoriano, el la calendario gregoriano. la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial del precepto. Igualmente deben observarse los días de Natividad de nuestro Señor Jesucristo, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo, Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, etc. Bueno, acá un subtítulo también me causó llamó poderosamente mi atención, que dice la obligación del domingo. Fíjense, obligación del domingo. El mandamiento de la iglesia. Bueno, es que es el mandamiento de la iglesia, Sí, claro, no sí. es de Dios. No es de Dios, sí, O sea no que es de Dios. desestiman lo que Dios dijo atrás, Claro. porque mira cómo arrancan de bonito, citando escrituras, ¿no? Pero acá ya empieza la cosa a desdibujarse, dice, determina y precisa la ley del Señor. Entonces mezclan el mandamiento Sí. de la iglesia y la ley del Señor. Sí. No sé cuál Señor, yo acá puse, debe ser el Señor Constantino, porque el Señor Jesús, nuestro Mesías, no nos dio... El Mesías no dio día, no fecha dio- ni hora. no dio día, él seguía observando el El día de sábado. reposo, Sí, que es el el día de sábado. reposo. Entonces ahí dice, cumple el precepto de participar. Dice que las fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar de la misa. ¿Cómo? Acá dice, el mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Obligación. Es obligación. Están obligados. Entonces, Vean. que había, Yo más no había- que había libertad. Sí, yo Cumple pensé que había el precepto, libertad. Pero sí. seguramente que más adelante. Yo pienso que ya no se obliga. hay la libertad. No, pero ahí dice que hay Ahí obligación. puede No, decir, pero la es que iglesia da la no. libertad. No, pero ahí dice. Ahí dice, O sea, ahí estamos dice, diciendo sí. lo que Lo ahí que ahí dice. dice, sí. No Porque ahí estamos dice, diciendo yo lo que estoy las metida en la personas... iglesia no es así tampoco. Sí, Cumple el Pero precepto. ustedes no sé. tienen obligatorio el sábado tampoco. Claro que sí. Ah, bueno. Pues Sí, porque ¿sabe por Es un qué? mandamiento. Porque es un Es un mandamiento. Pero porque Y yo se lo lo quiero obedecer obedecer. porque yo lo quiero obedecer. Bueno, Claro. yo voy a misa los domingos porque yo quiero obedecer. en la Obligada. iglesia. Porque claro, hay veces que claro. son Pero es que No, dice- pero yo no voy obligada. ¿Quién dijo que yo iba obligada? Yo Ahí voy dice. con todo el gusto. Ahí dice. Pero perdón, yo, mire, yo le voy a poner yo- un- no, póngalo. yo no me Yo le voy a siento- poner No se siente. No, No, yo yo le me voy a siento tener obligada. algo Yo no me muy, siento obligada. muy Está diferente. bueno, está bueno Si a el usted tema. le dicen Está bueno. en Fusagasugá se vende, y voy a decirle algo aunque no tiene nada que ver con la Biblia, pero es para que entendamos. Sí. Los días jueves se vende el carne, el pollo, el pescado. No hay otro día para vender. Entonces yo salgo jueves. Claro, Se toca siente ir. obligado. Me A siento ir. obligada a Claro, ir. claro, Pero claro. Pero si no, pero voy es el que la miércoles. iglesia no te dice que solamente hay misa el domingo. Hay lunes, martes, miércoles. No, es que lo que Ah, yo digo... es que Dios está todos los días Por presente. eso. Sí. Entonces, No, pero Elizabeth, mire, yo entonces- lo que yo digo, yo, por eso digo, ahí dice que están obligados. Y por eso le digo, El aquí está hecho la- ahí dice, El puede- hecho que puede Elizabeth, decir mucho lo que dice, pero lo que yo aprendí de Pero es niña que lo dice la yo palabra. hago, No, y es lo pero que me Sí, enseña. pero es que lo que aprendieron de obligado. niña se puede Pero- cambiar si uno ya sabe. uno recurre a, No, lo, pero a lo- lo de los papás y Claro, uno y seguro le decían, está Mire, obligado. es que mire, Está yo, obligado. mire, yo no Asume. estoy en desacuerdo con Elizabeth, tal vez Elizabeth no me ha entendido, no estoy en desacuerdo con usted, estoy diciendo que ahí dice, Ahí dice, pero cada sí, ahí persona hace Pero su mire, voluntad. repite, Ahí por dice, favor. ahí perfecto. puede decir mucho. Sí, Repite, por sí. favor. Mira, Pero Mira. bien cuestionable. Eso es otra cosa. Cuestionable. Y ahí duramos De hasta la verdad. madrugada. Pero Sí, porque si ¿sabe? tú aprendiste una cosa, se Sí. puede cambiar ahora. Sí, señor. mira lo que dice el siguiente. No, que si quiere cambiar. Porque si uno lo convencen de otra cosa, cambia. ¿Sí, no? Pero si Pues no yo cambia, considero sí. que lo que yo tengo No. a nivel de Dios y de iglesia Mire, es lo que yo he empezando- aprendido y lo que me gusta y lo que siento. Mire, Pero por eso, empezando pero que mira, aquí perdón, a pero es nadie que estamos venimos diciendo que mal. cambie. Yo sí quiero cambiar si me dicen que soy Pero otra así cosa. yo me siento bien como Sí, persona. eso está Me bien. siento Pues bien claro, como ser claro, humano. me siento No, Y bien. mientras yo tenga eso, ¿para qué busco otra cosa que no me va? No, Elizabeth tiene estamos- toda la razón. Por eso, Es que yo no le estoy diciendo que no. Si Sí, se sí, siente- sí. Es otra cosa. Si Sí, es Elizabeth otra cosa se siente interesante. bien, pues para mí chévere. Chévere que Sí, se sienta claro. bien. Yo claro, por eso yo esta digo- noche yo puedo dormir tranquila, Y- con pensar que él se Y siente no, no bien. solamente cambiar, eso, sino que yo les voy a decir pero- una cosa. Quien no defiende lo que sufre, Vea lo que está diciendo Miriam. Que está Es que la diciendo fe bien. diferente Sí, Sí, también. La fe dígame, diferente. ¿qué dijo mi Dijo Miriam, yo quiero cambiar, pero a mí se me volvió un lío eso.
A mí también. A ver, A mí sí no se dése me cuenta, ocurre. dése Dice que cuenta. son maneras de Pensamientos pensar diferentes. diferentes. Claro. Pero hay un Exacto. solo mandato. Entonces, Sí, mire, sí. O yo sea, por ejemplo ya lo he estado hablando con mis hijas, mi familia, y no es uno, es mucha con la que me encuentro. Claro, Y sí. cada ¿Sí o no? familia, cada persona tiene su Sí. pensamiento. Mi niña danza en la iglesia, entonces yo no le puedo ir a cambiar las Sí. cosas No, de la no, noche a la no, mañana. no, Entonces, no. por ejemplo, tú Y es dices, que- me y es que no- siento bien, pero nosotros Perfecto. también no podemos, como que le digo yo, no te vas a ofender por lo que yo No, le digo, mira, yo pero no a soy la la primera- tercera esta- para mí no es la primera vez que voy a una cosa de iglesia. Yo he ido a muchas iglesias, a muchas. Yo creo que me las he paseado todas. Porque, ¿Y por qué? porque me interesa. Porque a saber. ella le gusta Porque ese tema. sí. me gusta confrontar lo que yo siento, lo que yo Sí. creo. Fuera de eso no me quedo solamente en esto. Yo voy, investigo, miro, leo, busco las dudas. Margarita, ¿sabe cuánto? Pellizca y Sí, pellizca. Pellizco eso y está, pellizco. eso está perfecto, eso está bien. Usted me verá a mí todo en Mira, la tarde pellizco. mirando que la Biblia, que mirando ¿Por qué que le yo no sé pellizca qué si mirando. usted no tiene sino el mero hueso? Tengo un poco. Pero miren, siempre, en YouTube siempre Sigamos, pasa. sigamos. Yo, no, a mí me gusta National Geographic. YouTube no, porque YouTube cualquiera monta una página. Lo que tenga la National Geographic es investigar. A ver, Si no, no terminemos- terminamos terminemos esta. Miriam, Terminemos esta mira parte. lo que Javi. dice. Bueno, muéstrame. Otro párrafo de ahí. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que Obligados. estén Ahí dice, pero excusados. no es que eso por obligue a la alguna gente a la razón. lleven con una No, pistola. estoy No, diciendo, no, eso lo sabemos. Pero incipientemente, eso es así. Pero ustedes. Yo eso sí lo cuestionaría. No. Yo lo cuestionaría a muchas personas. Ustedes en la ¿Cómo se siente a gusto? No, es que no existe en la Biblia, eso no Ellos tienen existe. otras cosas distintas. Miriam, Es eso que en la hay que- Biblia hay no que ir- existe. Por eso les dije que el cristianismo es el resultado de esas De esas- tres de esas cosas. Tres Y lo que aspectos. Dios quiere, y se lo repite a su pueblo en la Torah, es que no se contaminen del resto de cosas, ya, punto. Punto. Eso es. Es como que. Sí. Por ejemplo, yo les voy a decir algo antes de venir acá. Me fascinaba la carne de cerdo, la morcilla, me encantaba. Ha Y sido- ahora ya no. Perdóneme, ha Nena. sido un sacrificio dar esa morcilla. Pero la dejaste. Pero no sé todavía, yo no la he vuelto a Ella comer. está procesando el Ella pensamiento. está procesando. procesando. No he vuelto a comer Ese es morcilla. el Siga. apartado. Pero en ese es el realidad- apartado Matico, que es de interesante la- lo que ella dice, porque para mí es salud. Porque si tú la Sí, haces- es que si nos ponemos a mirar, es salud porque la morcilla es sangre. Yo puse, bueno, y ¿verdad? es- Nora, y se es llega a la una parte cosa. más bonita, que es la conclusión. La conclusión. A ver, la Para el, conclusión. canal, sí. para el canal de YouTube. A ver, la conclusión. Y es así como la cristiandad no guarda el día de reposo, ordenado por nuestro Creador en los mandamientos. Y cabe anotar que ese cambio del sábado por el domingo ha sido un punto clave para el antisemitismo. Para algunos de manera inconsciente y para otros muy Es que- conscientes es que, a déjame, ver. de ese profundo odio hacia los judíos. Ay, no, yo voy a lo- Tanto así, No soy mira, semitista. mira, No, es que no son todos. No. No, yo no estoy pensando que Elizabeth o Miriam tengan antisemitismo, odio hacia los judíos, pero se ha heredado por En toda esta algunas situación. personas, ¿sí? no en todo Pues el mundo. tanto que si a un cristiano, que ya me ha pasado evangélico, se le dice, mira, el día que Dios dejó es el sábado. O sea que usted hace como los judíos. Pero en general, el cristiano evangélico, y diría que los católicos también, no es que odien a Israel como pueblo, pero en la práctica no, eso ya es de los judíos, ya no, ¿sí ves? Entonces uno no se da cuenta y termina untado un poquito de esos aires de antisemitismo cuando quiere alejarse, porque es que el sábado no es judío, acuérdense que eso lo vimos cuando empezamos Shabbat como señal del pacto, el sábado o el día de reposo, Shabbat, Dios lo dejó instituido desde los días de la creación para la humanidad, Claro, qué bueno que el pueblo de Dios pues se distinga de eso. ¿Cómo se distingue? Pues guardando el día de reposo. Aquí viene una parte que a Nora le va a interesar. Para culminar este punto, hay un gran señor admirado entre los protestantes que es Martín Lutero, el reformista católico. Él escribió un libro, si sabías, y si no sabías, hoy lo vamos a conocer, Los judíos y sus mentiras.
y yo saqué 2 citas de ese libro. Por favor. Hizo dime. 2 afirmaciones. Una raza tan desesperada, malvada, venenosa y demoníaca son estos judíos, que durante 1400 años han sido y siguen siendo nuestra plaga, nuestra pestilencia y nuestra perdición. No hay nadie más por quien suframos más que por estos hijos del diablo, este nido de víboras. Otra cita. ¿Qué haremos entonces los cristianos con estos judíos malditos y renegados? Permítanme darles mi sincero consejo. En primer lugar, sus sinagogas deben ser quemadas. ¿Quién se imaginaría que Martín Lutero fuera un antisemita? Jamás. Dice, y que quede cubierto de basura para que no se vea ninguna piedra de ellas. Esto debe hacerse en honor a Dios. Miren qué delicado, ¿no? Poniendo a Dios. Y ni siquiera era de iglesia fachada. católica cristiana. Él era monje católico. Él era monje. Era un Por monje. eso Y se él separó. quiso se reformar rebeló, la iglesia se católica. rebeló. No Se lo dejaron. reformaron, Y Para mí de es una ahí- rebelión. Y de ahí sale Se el rebeló. protestantismo. Se reveló. Sí, Se reveló. Era loco, Claro. él tenía algo Claro. psiquiátrico. Dijo, Pero desafortunadamente en la iglesia Me cristiana, hicieron mucho y caso. lo digo yo porque lo he vivido, se le hace caso a Martín Lutero. A muchas sí, cosas. claro. Que yo soy una... Por eso, a mí, por los- ejemplo, que... Los Lo ven los En la cristianos iglesia no se le hace protestantes, caso a Martín Lutero. No, porque él salió de ahí. es que él salió de ahí. Y entonces Mira, lo expulsaron y lo él- excomulgaron. Tenía Él Por intentó eso fue no- reformar la iglesia católica. Obvio no se lo iban a permitir. Obvio no se lo iban a permitir. Entonces depuró algunas cosas, ¿sí? Entonces por eso para los cristianos evangélicos lo admiran como el gran reformista, ¿sí? Se le debe de pronto algo que imprimió la Biblia, ¿sí? En otros idiomas. Porque además, acuérdense que estaba la época del oscurantismo, que la Biblia, el que leía la Biblia se volvía loco, así decían. Y claro, ¿cómo le iba a convenir al imperio que después, qué religión oficializó? La religión católica romana, ¿no? Por eso es que es iglesia católica, apostólica y romana. Ahí está, por el imperio romano, por el imperio claro. romano. Entonces, nos damos cuenta, chicas, cómo es que hemos heredado Podríamos a través... concluir para la Mira, próxima. Mira lo que dice. Hacemos Mira, conclusiones. Margarita, Sí, nos damos Tiene afán, cuenta parece que tuviera cómo algo. hemos heredado a través de los siglos una verdad a medias, que en definitiva, ¿qué es? Una mentira. Porque nunca, sí, porque nunca nos deteníamos a pensar un poquito más allá de la punta de nuestra nariz y juzgábamos sin saber, sin leer, sin analizar. Y por eso teníamos en poco el día escogido por el Creador. Veíamos inclusive a los judíos como pobrecitos. Ellos no creyeron en Jesús. Es más, tocará irlos a evangelizar para que lo reciban aquí en el corazón y no sé qué. Resulta que no estamos llamados a evangelizar a los judíos. Dios les ha puesto un velo a ellos, ¿sí? Dios todo lo tiene fríamente calculado, porque sí que ya empezó el plan de restauración. Cuando vino el Mesías Jesús, ¿qué plan de restauración empezó? El de acercar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel que están entre los gentiles. Y si se acerca uno a él, ¿es como? ¿A hacer lo que él dejó o no hacer lo que él dejó? Lógico, pues obedecer lo que él dejó, les voy a decir una no cosa. que el sistema... sí, ya un momentito. Ya, espera que ya terminé. ¿Ya terminó? Ya voy a grabar. Bueno, yo les cuento